Buenas colegas, amigos, compañeros. Estamos iniciando un segundo curso que hemos titulado La Sociedad Educadora. Vital importancia y de actualidad inmensa en la medida en que, como producto de la pandemia, se ha generado una, llamémosle, revolución, entre comillas, en el sistema educativo peruano y tal vez en todos los sistemas del mundo. La escuela, y en particular la escuela pública, que viene desde el siglo XVIII, viene del XVIII, comienzo del XIX, ha entrado en una crisis como consecuencia de un violento cambio en que tiene que entregarse el papel educativo al conjunto de la sociedad. En estas situaciones de pandemia, la institución educativa escolar se cierra y se expande el sistema educativo hacia las demás instituciones de la sociedad, particularmente la familia, los medios de comunicación y todo aquello que ahora son recursos para este nuevo escenario. Estamos en un escenario en que la contradicción entre sociedad educadora y Estado docente se ha agudizado. Recuerden ustedes que nuestra escuela, la escuela moderna, es producto de la evolución de una escuela que viene desde los primeros estados, en las que las clases dominantes se entronizan en los estados y a partir del estado separan la educación de un sector social de otro sector social. Es decir, la escuela en estados teocráticos y por lo tanto el Estado usaba la iglesia, quienes podían ser parte de esta emisión, pasaban a ser los operadores de la ideología del Estado. El Estado entonces tenía dos componentes bien claros: el aparato represivo, policía, milicias, etcétera, cárceles, jueces, y los aparatos ideológicos, aquellos que permitían la reproducción de las ideologías dominantes. Esto, por supuesto, se agudizó mucho en la Revolución Francesa, cuando Napoleón se proclama la necesidad de hacer una escuela pública, universal, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos. Napoleón era muy claro, y toda la intelectualidad de la Ilustración consideraba que debía separarse el Estado de la Iglesia. Y ahí nace el Estado laico y la educación laica. La separación de la Iglesia del Estado permite que el Estado se convierta en un Estado docente. Es decir, organiza la educación en sus diferentes niveles, siempre bajo los principios de la libertad, la igualdad, la fraternidad, cuya ideología de la Ilustración asume la Revolución Francesa y las diversas revoluciones burguesas del siglo XIX. Entonces tenemos un Estado docente que es cuestionado desde la sociedad, principalmente por la Iglesia, que exige del Estado que le permita la libertad de enseñanza. Es decir, que el Estado no secuestre toda la educación, sino que le permita a los padres de familia, a las familias que tienen una fe determinada, se mantengan en una educación en el marco de su religión. Ahí comienza la primera gran contradicción entre Estado docente y libertad de enseñanza. Esto se agudiza, por supuesto, más adelante, con ocasión de los cambios que ha venido produciéndose en los sistemas económicos sociales, particularmente a finales del siglo XX, con este modelo que se llama
la globalización, que Wallerstein llama el sistema mundo y que Samir Amin llama monopolio generalizado. Y por supuesto, sociedades que mantienen la colonialidad, según la tesis de Dussel, de Quijano y de otros filósofos de América Latina. En este momento hay una tensión muy fuerte. ¿Es el Estado docente a través de la escuela la que debe mantener la absoluta hegemonía de la educación de la población? ¿O es que debe haber también una participación de la comunidad en esta tarea educativa? Ustedes saben que eso en el Perú no es nada nuevo. En el año 1945, por ejemplo, en el Perú se organizaron los núcleos educativos comunales en la zona de Puno. Núcleos educativos comunales que tenían como modelo de gestión la gestión territorial de la educación. Es decir, que no eran las escuelas las que educaban, sino toda la población circunscrita en un determinado territorio. Ese modelo fue copiado en el año 70 por la reforma educativa de Velasco, con los núcleos educativos comunales, que estaban organizados en territorios al interior de los cuales habían escuelas. Y ese territorio era gestionado por el CONSECOM, el Consejo Educativo Comunal, que además tenía la facultad de elegir a los directores de núcleos y asumir, diseñar y ejecutar el proyecto educativo local. Estos proyectos educativos han ido deslizándose luego del fracaso de la reforma de Velasco hacia una demanda de lo que ahora se llama la ciudad educadora. Las experiencias de Tonucci en Italia, las experiencias en Barcelona, en Colombia y también en el Perú, con el grupo Tarea, que intentó hacer un proyecto educativo local donde la educación ya no quedaba solamente al interior de la escuela, sino en el conjunto de la comunidad educativa. El debate entonces está abierto. Estado docente, libertad de enseñanza. Estado docente o sociedad educadora.